Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Una Historia que Contarte. Soy tu amigo Carlos Matthews y quiero invitarte a que te quedes en casa con nuestra siguiente historia. No sin antes recordarte que debes de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. La siguiente historia empieza así. Traer al mundo a un segundo hijo y tener que cuidar de dos hijos a la vez puede ser muy difícil. Principalmente cuando los recursos económicos no son lo suficientemente buenos para poder darles un estilo de vida óptimo. Es difícil cuando las personas con pocos recursos tienen muchos hijos, pero a la vez, ellos son esclavos de sus propias circunstancias. Es el caso de la familia Park, quien solo tenía a su padre, Manuel, quien tenía que criar a su hijo de 9 años de edad, Ash, y al segundo, recién nacido, Harry, quien fue el único que pudo sobrevivir de un arriesgado parto. Pero el pequeño nació con una notoria deficiencia intelectual y una apariencia física diferente que los médicos diagnosticaron por falta de oxígeno al momento del parto. Y ahora, ambos eran huérfanos de madre. Su padre de alguna manera culpaba al pequeño recién nacido por haberse llevado a su amada. Si él no hubiera venido al mundo, mi esposa seguiría viva, pensaba. Pero también le había prometido a ella que los cuidaría como mejor pudiera. Manuel no tenía una profesión, pero trabajaba como soldador, trabajo que le remuneraba cantidad suficiente para alimentar y cuidar a su familia. Pero el trabajo era difícil, salía de casa desde que el sol salía hasta que se ocultaba. Antes era su esposa la que quedaba en casa, con Ash, pero ahora todo sería diferente, porque no había quien se encargara de ellos. Sus familiares no sabían nada de su vida y era difícil que ahora ayudaran. La única solución era que el pequeño de 9 años se encargara de su hermanito mientras él creciera. No era lo justo, pero era lo que las circunstancias provocaban. Manuel no era una persona cruel, solo que no entendía que no podía otorgarle tal responsabilidad a un niño que tenía que vivir su infancia. Al contrario, pensaba que como su hermano mayor, él tenía la obligación de cuidarlo. Ash era un niño muy maduro para su edad. Con solo 7 años, sabía que tenía que lograr como fuera posible estudiar para poder ganar mucho dinero cuando creciera. Sus padres pudieron mandarlo a un colegio público desde que tenía 5 años. Él amaba estudiar y aprender cosas nuevas. Le encantaba. Soñaba con ser astronauta, pero aquellas ilusiones se tornaron oscuras cuando su madre falleció, porque tenía ahora que cuidar a su hermanito. Era solo un bebé, y él no sabía nada acerca de cómo tenía que hacerlo, pero su padre, así se lo ordenó, y él tenía que cumplir las órdenes, así que se quedaba en casa, haciendo lo que podía para el pequeño Harry, quien en realidad necesitaba cuidados especiales. Sin embargo, lo poco que podía hacer lo hacía con amor porque quería mucho a su hermanito. A sus profesores les parecía raro que el pequeño hubiera desaparecido de un momento para otro. Todos sabían y habían notado cómo Ash era un pequeño muy aplicado e inteligente, por lo que su tutora de clase, la señorita Adams, se decidió en ir a su hogar para hablar con su padre para que reconsiderara que su pequeño regresase a la escuela. Grande fue su sorpresa cuando Ash le abrió la puerta de su hogar con un bebé cargado en brazos. Era algo que la dejó muy impactada. Nunca imaginó encontrarse con aquella escena. El pequeño, al reconocerla, la hizo pasar a su casa, que estaba desordenada. Su padre no estaba en casa, por lo que no pudo hacer lo que había ido a hacer. Pero aún así se quedó porque se notaba que el pequeño necesitaba mucha ayuda. Era injusto que el pequeño cuidara a su hermano y negarle su educación, siendo él un niño tan brillante. Le parecía algo muy injusto a la señorita Adams. Entonces, ella le preguntó: «Ash, ¿tú quieres seguir estudiando?». A lo que el pequeño le respondió: «Sí, señorita Adams, pero tengo que cuidar a mi hermanito. Mi papá siempre está trabajando». Por lo que la profesora le dijo que si le gustaba la idea de seguir estudiando,
podía hacerlo desde casa. Aquello animó inmediatamente a Ash, quien muy felizmente dijo que sí quería, que le encantaba la idea. Manuel fue informado de aquella propuesta por la noche y dio su consentimiento. Entonces, desde ese día la profesora le llevaba la tarea de la clase y se quedaba con él durante 1 hora para enseñarle todo. Además, lo ayudaba con el pequeño Harry para que el niño pudiera tener tiempo libre. Ash añoraba esos momentos todos los días, esos momentos en los que se sentía como un niño de nuevo. Amaba a su hermano, pero se sentía muy cansado de jugar a ser un adulto. Y así fue como Ash pasó ese año de estudios, desde su casa, cuidando a su hermanito con la ayuda de la señorita Adams, quien lo apoyó con todo lo posible. Era fin de curso y el pequeño tenía una tarea. Tenía que escribirle una carta a la persona que más amaba en el mundo, y el pequeño así lo hizo y escribió lo siguiente: Querido hermano, eres aún muy pequeño y te quiero mucho, porque eres mi hermano y me haces reír, me haces enojar y me haces sentirme acompañado. Aunque todavía soy chico, me doy cuenta de nuestra situación. Me gusta ayudarte cuando puedo hacerlo, pero no me hace sentir bien que mi papá me pida más de lo que puedo dar. Quiero estudiar para ser astronauta y quiero llevarte a la luna conmigo, porque eres mi hermanito. A veces quiero llorar, pero recuerdo que tú lloras más fuerte y tengo que estar ahí para ti, para cuidarte mientras duermes, para protegerte y evitar que te pase cualquier cosa. Sin embargo, las pocas horas en las que la señorita Adams está aquí, me siento como un niño normal, y eso me hace sentir mal, porque sé que debo cuidarte. No lo tomes a mal, pero muchas veces pienso que tal vez hubiese sido mejor tener un hermano normal. Pero no te culpes, este sentimiento no tiene que ver contigo, sino con lo que papá hizo. Siento que dejé muchas cosas para que tú tuvieras que estar bien, y no me arrepiento, pero a veces pienso que me hubiera gustado haber jugado más con mis amigos o salir a pasear. Me estoy esforzando mucho como estudiante. Estudiaré, terminaré mis estudios y ganaré dinero para que tú puedas tener a los mejores doctores para que te ayuden cuando estés más grande. Así de mucho es lo que te quiero. Eres lindo, eres mi hermano, y voy a defenderte siempre. No sé cómo hacerlo. Nunca me voy a olvidar de lo que he aprendido al vivir el día a día contigo en este año, y que gracias a ti sé desde siempre que todos los seres humanos valemos lo mismo. A mí me gustas como eres. Yo te prometo que te defenderé siempre. Me alegra haber crecido junto a ti. Bueno, hermanito, aunque no siempre es fácil ser tu hermano, quiero que sepas que a tu lado he ganado mucho más de lo que he perdido. Quiero que sepas que me has enseñado sobre el amor y la aceptación incondicional. Tú y yo somos y siempre seremos inseparables, y te prometo que seré bueno para que tengas una buena vida. Con amor, tu hermano Ash. Aquella carta fue revisada por la señorita Adams, quien al leer aquello no pudo evitar echarse a llorar. Sabía que Ash algunas veces se sentía frustrado por lo que le tocó vivir, pero no sabía qué sentía, todo lo que había expresado en esas palabras, y mucho menos que pudiera expresarlo tan maduramente. Las palabras del pequeño tocaron su corazón profundamente, y aquella noche ella esperó al señor Manuel para poder hablar con él y mostrarle aquella carta que era realmente desgarradora. El padre, al leer aquello, quedó sorprendido. Era cierto que le había exigido a su pequeño más de lo que debería, pero no pensó que el niño amaba a su hermano y le gustaba tanto estar con él. Pero al leer aquella carta, se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal y que el daño que había causado a su hijo, que apenas había cumplido 10 años, podría haberlo marcado para siempre.
Pensaba que estaba feliz estudiando en casa y con Harry en casa, pero no era así. Manuel no pudo evitar llorar porque había sido un mal padre y no estaba cumpliendo con lo que le había prometido a su difunta esposa. No estaba cuidando a sus pequeños, solo les estaba trayendo mucho dolor, por lo que decidió tomar cartas en el asunto y contrató a una persona para que pudiera cuidar a Harry mientras su hijo estuviera en la escuela. Ya le había quitado un año de su vida. El trabajo estaba yendo muy bien y se prometió a sí mismo salir más temprano del trabajo para poder estar junto con sus hijos al menos unas horas. Ash, al enterarse que iba a volver al colegio, se puso muy feliz y no pudo evitar saltar y gritar por toda la habitación. Su inocencia no sabía que había causado tal cambio, y al poco tiempo las cosas fueron mejorando. Ash volvió a ser un niño feliz, y el mejor de la clase, por cierto, quien amaba pasar tiempo con su hermanito, porque él aún lo necesitaba. Se habían unido de una forma admirable, de hermanos, y su amor era muy fuerte. Entonces, al pasar 15 años, Ash pudo cumplir su sueño. No se convirtió en astronauta, si eso es lo que se preguntan, pero sí en médico. Había estudiado muy duro y había entrado becado a una universidad muy buena, y siempre había cuidado de su hermanito. Además, su padre lo había apoyado en todo, y con su profesión le pudo dar una buena vida a Harry. El amor de hermanos es incondicional, pero tampoco hay que olvidar que un niño no puede hacer el papel de padre, ya que necesita vivir su infancia. Aquello no quiere decir que el amor que sienta por su hermano sea menor o pueda llegar a ser menor. Así como Ash, quien estudió y lo dio todo por su hermano, a quien amaba mucho, el pequeño Harry. Si esta historia te ha gustado, no olvides hacérnoslo saber dejándonos un generoso like. Además, nos gustaría leer tus opiniones en la sección de comentarios y compartir esta historia con tus amigos y familiares para llevar este hermoso mensaje a todos sus corazones. Yo soy tu amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal favorito, Una Historia que Contarte.